Muy buenos días, le presento la clase 14, que corresponde a la edad contemporánea, quinta parte, quinta y última. ¿Ya? Esta vamos a establecer los hechos y procesos más importantes de las últimas décadas del siglo XX. Bueno, como elementos que nos van a permitir ordenar nuestra exposición, ahí les señalo, ¿verdad?, la última etapa de la Guerra Fría, la reunificación de Alemania, el fin del mundo bipolar, la revolución informática y vamos a dejar planteado el inicio y concepto de la globalización. Bueno, hay que considerar que la última etapa de la Guerra Fría se produce entre 1979 y 1991. Esta última etapa del conflicto se inició con la invasión soviética de Afganistán, poniendo fin a la llamada convivencia pacífica, que políticos como Jimmy Carter habían intentado en años anteriores. Debemos recordar que el acercamiento o la descongelación entre las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con la Unión Soviética se había ya producido bajo el gobierno de Kennedy, ¿ya? Y su reunión con Nikita Khrushchev. Bueno, después de esto, después de esa forma de acercamiento, se produjo un nuevo distanciamiento bajo la administración de Johnson y que llegó a su grado bastante peligroso incluso bajo eh, la presidencia de Nixon, Richard Nixon, y en la Unión Soviética estaba Leonid Brezhnev. Tal vez fue el momento de mayor tensión. Bueno, cuando Jimmy Carter derrota a Gerald Ford en la presidencia de Estados Unidos, él inmediatamente intentó una nueva política de acercamiento, de colaboración con la Unión Soviética. Sin embargo, esta se ve bastante perjudicada, esta intención, ya que en la década del 70, fines de los 70 y comienzo de los 80, se van a producir distintos conflictos en la cual, una vez más, las superpotencias van a actuar con la lógica de apoyar al bando más afín. Por ejemplo, la revolución sandinista, ¿verdad? Eh, en la cual la dictadura corrupta de Somoza en Nicaragua fue derrocada por distintos grupos opositores, entre ellos el sandinismo. Bueno, finalmente son los sandinistas los que se van a quedar con el poder. Y Unión Soviética evidentemente mostró cercanía y simpatía por los sandinistas. En la revolución iraní es un fenómeno bastante similar, ¿verdad? El emperador o Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, tenía un gobierno bastante corrupto y decadente y se enfrentó a la revolución islámica, encabezada por el ayatollah Khomeini. Bueno, en ambos casos, tanto en la revolución sandinista como en la revolución islámica de Irán, Unión Soviética se mostró bastante cercana y simpatizó con las revoluciones. Y Estados Unidos, si es cierto, no apoyó abiertamente a los gobiernos, ¿verdad?, de esos países que estaban siendo atacados por las revoluciones, pero se decía que con ambos, tanto con Somoza como con el Shah de Irán, tenía sendos negocios y algún tipo de colaboración militar. Bueno, pero ocurre que la invasión de Unión Soviética a Afganistán le produjo una tremenda sangría económica, lo cual va a tener un nefasto devenir para ellos en el resto de la década. Imagínense ustedes que en un momento dado Unión Soviética llegó a invertir el 25% de su Producto Interno Bruto para gastos militares. Entonces, a pesar de los recursos gigantescos que tenía el país, en un momento dado esto se empezó a revertir y a producir una situación que a la larga se le hizo manejable a los líderes soviéticos de una tremenda crisis económica que nunca la habían visto. Y se dice que una de las causales de eso, evidentemente, fue esta guerra de desgaste que llevó Unión Soviética contra el país de Afganistán, en la cual las tropas soviéticas invaden Afganistán para apoyar un régimen afín a su bando, a su signo político. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿verdad? Tres líderes mencionados: Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos, del Partido Demócrata; Daniel Ortega, líder de la Revolución Sandinista; y el ayatollah Khomeini, líder islámico, iraní. Bueno, ocurre que en torno a 1985, Unión Soviética arrastraba una tremenda crisis económica, ¿ya? Y asume el poder
primero como secretario general del Partido Comunista Ruso y después como presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, que es el señor que está ahí en medio del cuadro, ¿verdad?, de líderes. Bueno, ocurre que Gorbachev entendió tempranamente que con las herramientas, con el postulado, con la visión comunista, no podía enfrentarse a la nueva situación que se estaba creando, heredada de la política belicista de Brezhnev. Bueno, y aplicó dos procesos que van muy de la mano, pero uno tiene que ver con la economía y otro tiene que ver con la parte política, ¿ya? El primer proceso fue la perestroika, una reestructuración económica en la cual, si bien es cierto, el Estado ruso o soviético seguía siendo el monoproductor, ¿verdad? Pero eh, se entendió dar cierta cabida, aunque sea muy tibiamente, a distintos factores privados. Y la Glasnost era, o descongelamiento de las relaciones, era un acercamiento y cooperación con las potencias occidentales, especialmente con Estados Unidos. Así se dio inicio a un proceso de negociaciones que culminó en 1989 con la proclama de Ronald Reagan y Gorbachev en la cumbre de Malta, esta isla del Mediterráneo. En esa cumbre, Gorbachev y Reagan, presidente de Estados Unidos, el primer señor que está ahí en ese cuadro, proclaman el fin de la Guerra Fría. Los hechos van a demostrar que no fue ese instante el fin, pero por lo menos estaba muy cerca del fin. Ese mismo año se derrumbó el muro de Berlín. Jóvenes, ¿verdad?, fundamentalmente de Alemania Occidental, apoyados por las Fuerzas Armadas alemanas, especialmente de Alemania Federal, ¿verdad?, o Occidental, van a derrumbar el muro de Berlín, el símbolo de la división alemana y también la opresión que el sistema comunista de Alemania Oriental ejercía sobre sus ciudadanos. Al año siguiente se firmó la reunificación alemana, mientras la Unión Soviética se preocupaba cada vez más por su propia supervivencia. Es decir, la Unión Soviética ya no ponía énfasis en apoyar a gobiernos afines de otros países, sino que tuvo que preocuparse ya de sí misma. ¿Ya? Esta revolución, exportación de revolución que se llamó en su momento dado, en donde la Unión Soviética apoyaba cualquier revolución de tipo socialista en el mundo, tuvo que ser dejada de lado porque la propia Unión Soviética estaba viviendo un proceso grave, fundamentalmente económico. El 25 de diciembre de 1991, luego de un intento de golpe de Estado, ¿ya? Porque hubo sectores de la antigua estructura o nomenclatura soviética que veían con muy malos ojos estas reformas de Gorbachev, la perestroika y la glasnost, intentaron un golpe de Estado. Y con numerosas repúblicas, ¿ya? Como fracasó ese golpe de Estado, estas repúblicas empezaron una tras otra a proclamar su independencia del sistema soviético. La Unión Soviética se disuelve formalmente y los últimos restos de la Guerra Fría son sepultados por el triunfo del capitalismo. En ese instante, ¿verdad? Toda la propuesta socialista a nivel mundial se derrumba, por lo menos por el momento, ¿verdad? Y en reemplazo de la Unión Soviética se constituyó una forma de Estado que no duró mucho, pero que se dio importancia en su momento, la CEI, Comunidad de Estados Independientes, siendo Rusia, recupera su nombre histórico, ¿verdad?, el principal país. En Rusia asume como presidente Boris Yeltsin, que es este último señor que está ahí en ese cuadrito. Bueno, la reunificación alemana, este término se refiere a los cambios políticos y sociales acontecidos durante 1989 y 90 en Alemania, que concluyeron con la adhesión de la antigua República Alemana a la República Democrática Alemana a la República Federal Alemana. Este proceso dio como resultado que existiera de ahí en adelante una sola Alemania. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, el territorio alemán quedó en un comienzo dividido en cuatro, una parte, la más grande, ¿verdad?, dominada por la Unión Soviética, y las otras tres partes dominadas por Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Bueno, después estas últimas tres se unen, constituyendo la República Federal Alemana, capital Bonn. Capital Bonn. Y el sector soviético, ¿verdad?, constituyó la República Democrática Alemana, un nombre bastante paradójico, ¿no es cierto? República Democrática Alemana, capital Berlín. Ahora, la propia ciudad de Berlín, la capital, también quedó dividido en cuatro partes, ¿ya? El sector occidental, dominado por las potencias occidentales, y el sector oriental, dominado por la Unión Soviética. Las reformas políticas y económicas impulsadas por el presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, y la transición democrática en otros países de Europa Oriental tuvieron como consecuencia indirecta el éxodo migratorio hacia la República Federal Alemana, a través de Checoslovaquia y Hungría.
y la posterior inestabilidad de la República Democrática Alemana, es decir, Alemania comunista. Estos eventos forzaron la dimisión del Politburó del Partido Socialista Unificado, que luego fue ilegalizado. O sea, en el fondo el Partido Socialista, o el equivalente al Partido Comunista de Alemania Oriental, se declaró fuera de la ley. Su último gran líder, ¿verdad? Está ahí, Erich Honecker. Y esto se va a eh, proclamar, ¿no es cierto? Se va a consolidar con la caída, como dije antes, del muro de Berlín. Bueno, se produce el fin del mundo bipolar, ¿ya? El capitalismo va a triunfar en ese instante sobre su rival comunista y que para la mayoría de las grandes economías del mundo van a empezar a funcionar bajo la lógica comunista, capitalista, perdón, corrijo, bajo la lógica capitalista. ¿Ya? De hecho, empieza a inaugurar el concepto de mundo unipolar. Ahí tenemos a Estados Unidos atrapando al mundo, por así decirlo, con su bandera. George Bush, presidente de Estados Unidos, con $1 en la mano, y la bandera estadounidense flameando prácticamente en ese instante sin rivales. Otro tema que fue una consecuencia del mundo unipolar, del fin del mundo unipolar, del fin del mundo bipolar, fue las llamadas guerras regionales, ya que fueron muchas llevadas al cine, especialmente Vietnam, ya llevadas al cine, a la cultura, pero desde el punto de vista crítico. Todo el daño que provocó en la propia sociedad estadounidense, ni hablemos de la sociedad vietnamita que hasta el día de hoy tiene su trauma con respecto a eso, pero en la propia sociedad estadounidense, el ciudadano, ¿verdad?, empezó a considerar que una guerra que no les pertenecía. Esa situación se ve claramente y bastante crudamente en las películas, por ejemplo, Pelotón, Nacido el 4 de julio, ¿ya? O Nacido para matar, ¿ya? Bueno, y un término importante de la última década del siglo XX es la revolución informática, ¿ya? En la cual las comunicaciones van a tener una gran importancia de ahí en adelante. Ciertamente el Internet va a equiparar prácticamente lo que fue la electricidad o la máquina, el vapor, ¿no es cierto?, en la primera revolución industrial. ¿Ya? Prácticamente hoy día, si uno analiza, no existen ninguna actividad que podemos decir, nosotros necesitamos en absoluto el Internet. Casi todas, diría prácticamente todas, es importante la utilización del Internet. La globalización, ¿verdad? Que dijimos que ahora la íbamos solamente a definir, es un proceso económico, tecnológico, político y social a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los países distintos del mundo, abriendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones políticas, sociales y económicas que les brindan un carácter global. ¿Ya? Distintas empresas, típicas Coca-Cola, ¿no es cierto? Nokia, Microsoft, Nescafé, que en el fondo la BMW, que en el fondo tienen presencia en todo el mundo. Y aquí al lado, cómo influye, tanto positiva como negativamente, el concepto de globalización en relación a la pandemia actual. El hecho de que haya globalización, ¿favorece o no favorece esta pandemia que tenemos en la actualidad? Es digno de analizar esa pregunta. Por ahí tenemos los links explicativos y en esta oportunidad, a diferencia de otras veces, me quiero referir brevemente a la guía, ya que ustedes tienen que desarrollar. Bueno, lo importante, ¿no es cierto?, que ustedes siempre vayan vinculando las preguntas de la guía en relación a las diapositivas. En lo personal, con el educador Estefano, nosotros tratamos siempre de que la pregunta que ahí aparece esté en concordancia con la diapositiva, incluso con las mismas palabras, para que les sea más fácil dar con ella. Por ejemplo, 3 líderes políticos de la última etapa de la Guerra Fría. Eso ustedes lo van a encontrar en la diapositiva 1. ¿Ya? Y ahí ustedes van viendo los encabezados y le va a ser relativamente fácil dar con las respuestas. Hay algunas preguntas de la guía que, además de leer, ¿no es cierto?, lo que sale de las diapositivas, le va a implicar investigar. Oigan, cuando yo digo investigar, estamos hablando de tomar su teléfono en su momento dado o un computador, que espero que puedan tener a mano, ¿verdad? Y eh, establecer el significado de alguna palabra. En este caso, por ejemplo, perestroika y glasnost. No le implica mayor eh, complicación que eso, ¿ya? Tampoco se trata de grandes respuestas, sino que más bien que sean cosas que le hagan sentido, ¿ya? 4 hechos del fin de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Ahí establezca en verdad una suerte de línea de tiempo en ese sentido, ¿ya? ¿Por qué se produjo la reunificación alemana? Ahí estoy hablando de las causas y los líderes que intervinieron, los cancilleres, etc. Los cambios económicos del mundo bipolar, ¿verdad? Un aspecto positivo y negativo de la última etapa de la Guerra Fría.
Muchas gracias, gusto en saludarles.